En el año del inicio de la Revolución Francesa, 1789, lo que hoy es México aún estaba lejos de constituirse como nación. Poseía más del doble del territorio actual y su nombre era Nueva España. Carlos IV ordenó de inmediato el decomiso de todos los escritos y cualquier cosa que hiciese referencia a lo ocurrido en Francia. Todo el territorio novohispano tenía más o menos 4,5 millones de habitantes. Empezaba a darse un rápido proceso de difusión de las ideas y la efervescencia social a exigir cauces hacia el cambio, factores que habrían de desembocar pronto en las luchas independentistas de las colonias de América. El martes 14 de julio de 1789, fecha del inicio de la Revolución Francesa, el capitán José de Arrillaga tenía el mando de la Antigua o Baja California, que comprendía todo el territorio peninsular, con residencia en Loreto, la cual desde 13 años antes había perdido la categoría de capital de todas las Californias, que ostentó desde entonces Monterrey, en la Nueva o Alta. En esos tiempos la situación era grandemente difícil para los subcalifornianos. Las sequías hacían infructuosos los empeños agrícolas. La carestía y la carencia de lo indispensable eran azote cotidianos en las misiones ahora a cargo de los religiosos dominicos y en los reales mineros. De acuerdo con un censo oficial de la época, desde San Ignacio hasta San José del Cabo vivían poco más de 2,000 personas, hombres, mujeres y niños, entre indios y gente de razón. Los primeros lugares en cantidad de habitantes los tenían respectivamente Santa Ana, al sur de La Paz, y Loreto. Un informe de entonces sobre la península hace saber que la principal causa de la ruina es la falta de agua y que algunas misiones iban a pasos agigantados a su total extinción. La razón es de tal evidencia que no deja duda. El mal gálico, o sea la sífilis, importada por los europeos, domina a ambos sexos, y en tal grado que las madres ya no conciben, y si conciben sale el feto con poca esperanza de vida. Sobre esto mismo se dice que en la mayoría de las poblaciones, comillas, ha más de 1 año y meses que no se ha bautizado a criatura alguna. Tales eran las penosas condiciones de esta parte meridional de la vieja California cuando el pueblo francés hacía su revolución, que generó una nueva edad en el devenir humano que los historiadores han convenido en designar como contemporánea y que se prolonga hasta nuestros días. Los finales del siglo XVIII dejaron en Sur California el ejercicio de la autoridad civil y la iniciación de la colonización secular o no religiosa. Y en la nueva centuria se propiciaría la formación de la identidad mexicana y habrían de desatarse las ambiciones extranjeras. Entre sus más terribles resultados estuvo la pérdida para México de la rica California continental. En opinión de don Pablo L. Martínez, durante el periodo que va de 1810 a 1822 en que se juró la independencia en esta tierra,
El único efecto que sobre la Baja California tuvo la revolución iniciada por Miguel Hidalgo fue la de haber ocasionado durante la mayor parte de ese lapso la falta de pago de los sueldos de la tropa, lo cual produjo aún más miseria y escasez en todos los pueblos, ya que se carecía en ella, como sabemos, de suficiente agricultura, de comercio e industria. Al decir del mismo señor Martínez, otra consecuencia que tuvo para nuestra California la guerra independentista fue que, debido a que los revolucionarios habían cortado las vías de comunicación, no podían llegar a ella las remesas desde México o Guadalajara. Alfonso Salazar Rovirosa, por su parte, afirma que en ambas Californias, peninsular y continental, comillas, produce agitación el movimiento de independencia, pero de momento no se realiza ningún acto concreto de insurgencia por la falta de vías de comunicación, la escasez de la población, la predominancia de la población española y la influencia que ésta ejerce sobre la nativa. Añade que en 1811 arriban a Loreto, procedentes de la capital de la Nueva España, 3 comisionados para comunicar a las autoridades el movimiento de independencia y buscar adeptos a la causa. Señala que encabezaba a dicho grupo el vizcaíno Fernando Aguirre Inchaus, quien no tuvo respuesta positiva a su encomienda. Era gobernador de la antigua California peninsular, con residencia en Loreto, Felipe de Goicoechea. El 17 de febrero de 1822, el pueblo de San José del Cabo sufrió el ataque y el saqueo de la armada de un tal Lord, británico obviamente, Thomas de Cochrane, con el argumento de que las Californias se hallaban todavía bajo el dominio español y, como consecuencia, que en dicha provincia aún no había sido jurada la independencia. Recuérdese que la independencia del país fue promulgada el 27 de septiembre de 1821, o sea, casi 5 meses antes de estas ocurrencias. Cochrane, que ya había participado en las guerras autonomistas de Chile y Perú, ofreció a Agustín de Iturbide sus servicios para consolidar la soberanía de la nueva nación en todos sus territorios, lo cual le fue denegado. A pesar de ello, 2 barcos del inglés, el Araucano y el Independencia, llegaron a la actual cabecera municipal de Los Cabos con bandera chilena. El primero continuó el viaje rumbo a Loreto y los tripulantes del segundo se dedicaron a un desmedido atraco. Quizá el nombre del llamado puerto chileno sea una mala recordación de ese acontecimiento. 2 días más tarde, los habitantes de Todos Santos repelieron el ataque de 12 de estos saqueadores que envió el capitán del Independencia hasta ese lugar, 8 de los cuales fueron muertos por los indignados todosanteños cuando los piratas, tras el pillaje, pretendieron abusar de las mujeres. El 4 de marzo llegaron los del Araucano a Loreto, donde fueron combatidos exitosamente por el alférez José María Mata, quien el día 7 siguiente, en compañía del alcalde Juan Higuera, hizo jurar por habitantes y autoridades la independencia nacional en aquella, por entonces todavía, capital de las Californias.
Fue oficialmente la primera de varias declaratorias de la independencia nacional que se efectuaron en esta región, como para que no cupiera duda. Algún tiempo después, el presunto capitán José María López, supuestamente nombrado por las autoridades del Imperio de Iturbide, ratificó en la misma población la jura y lealtad al Plan de Iguala. El tercero y último acto de adhesión californiana a la independencia de México fue organizado y realizado nuevamente en la capital lauretana por Fray Agustín Fernández de San Vicente, representante oficial del gobierno iturbidista, el 7 de julio del propio 1822. Sin embargo, el sur de la península baja californiana continuó enfrentando las penurias habituales y aún le esperaban la guerra y el acoso filibustero que le llegaron del norte y cuyos detalles intentaremos describir en una próxima charla.